Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos aquí para continuar leyendo la palabra de Dios y estudiándola hasta donde Dios nos lo permita. Y vamos a continuar con este tema que hemos traído de la inversión que podemos hacer en otros hermanos que están creciendo y que vale la pena hacerlo, por supuesto. Y acuérdense que tenemos que atrevernos a ser consejeros o mentores, como usted le quiera llamar. No nos espantemos cuando alguien nos pida que podamos ser hermanos o siervos del Señor para este trabajo tan importante. También tenemos que atrevernos a comprometer a otros para el servicio del Señor. Al que usted le tenga confianza y crea que le puede ayudar en el desenvolvimiento de su trabajo en la iglesia, en la obra del Señor en general. Y hoy vamos a ver también en el libro de los Hechos este punto tan importante que se trata de saber y de darnos cuenta qué potencial tenemos. Eso es muy importante. ¿Con qué cuenta la iglesia del Señor? Yo creo que a veces no nos damos cuenta qué talentos, qué dones hay en los hermanos que no alcanzamos a descubrir. Y por eso a veces perdemos bastante terreno en lo que se refiere precisamente a la edificación de la iglesia. Lo vamos a basar en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versículos 36 al 41. Dice la palabra del Señor: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Permítenos, Señor, que seas tú quien nos dirija en este corto estudio de tu palabra. Danos sabiduría y permite que no sea un tema más, sino que nos atrevamos a pensar y a accionar que somos los indicados para confiar en otros, para prepararlos, para instruirlos, para que ellos puedan, Señor, ejercer un ministerio, un trabajo dentro de la iglesia. Ayúdanos, por favor, y lo pedimos en tu nombre, Señor, en este momento. Amén. Déjenme, hermanos, entonces decirle que en los capítulos 13 y 14 de los Hechos se relata el primer viaje misionero de Saulo, en este caso Pablo, que realizó juntamente con Bernabé. Se encuentran una vez más. La iglesia en Antioquía los había encomendado al Señor, o los había responsabilizado, así dice el capítulo 13 del 1 al 3. Y también después de esta
hermosa expedición evangelística, hubo bastante éxito por estos dos siervos del Señor, en este caso Pablo y Bernabé. Hubo bastante fruto de la predicación de la palabra del Señor. Y después de este éxito que tuvieron, y así lo narra el capítulo 13, ahí en la ciudad de Chipre, sobre todo, navegaron, dice que a Panfilia hasta Pisidia, y ministraron incluso a otra iglesia que se llamaba, que estaba en Antioquía, en esa línea de viaje misionero que estaban haciendo, y llegan hasta otra ciudad que se llama Licaonia. Ahí llega el apóstol Pablo. Luego regresan a Jerusalén y hay ahí un concilio muy famoso para tratar precisamente el tema de ese fruto maravilloso que había o que resultó en base a la predicación de estos dos hermanos. Dice el capítulo 15, los versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es un punto que en alguna otra ocasión pudiéramos pues explicarlo un poco mejor. Pero miren cómo en este acto de obra muy humana, muy de la carne, pues dicen que si los gentiles o los hermanos que habían creído no se circuncidaban, pues no había salvación para ellos. Y el siguiente versículo: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. Ellos, pues, dice claramente la palabra del Señor, o sea, el apóstol Pablo, comienza ahí este momento muy, ¿qué diríamos?, acalorado, pero que al fin Dios tendría que llenar de sabiduría a estos dos hermanos para hacer ver que la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. No hay acepción de personas, pero yo creo que era un tiempo bastante difícil. Esto fue más o menos allá, según algunos estudiosos, cuando el apóstol Pablo realiza este primer viaje misionero por los años 47 o 48 de nuestra era, y el segundo viaje lo realiza por el 50 o por el 52. Así es que el ambiente de la persecución, las cosas tradicionales, las cosas doctrinales equivocadas, por cierto, estaban realmente en su tiempo más crítico. Pero ahí estaba el Señor. Y el apóstol Pablo le sugiere, después de todo este problema que suscitó, el apóstol Pablo le sugiere a Bernabé que volvieran a visitar a los hermanos. Y entonces Pablo se preocupa y siente la necesidad de dar otro recorrido a las iglesias. Y oigan bien, aparte de confirmar a las iglesias, pues era también a los líderes que él había dejado. Dice el capítulo 14, el versículo 23, ahí en sus Biblias dice así:
y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esta es una explicación bien clara. En cada iglesia constituyeron ancianos, dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Saben qué le llamaríamos aquí? El potencial local de la iglesia. Seguramente que contaba la iglesia en cada una de ellas con un potencial bastante, diríamos, efectivo, apto, maduro, en fin, había potencial muy claro en estas iglesias. Hace algún tiempo, cuando estaba yo como pastor, me acuerdo que quise saber qué potencial teníamos en la iglesia. Y entonces le propuse a la congregación hacer un censo y ver con qué contábamos. Y algunos hermanos no estuvieron de acuerdo. Yo cometí el error de ir por etapas y lo primero que hice es contar, o más bien hacer la encuesta del potencial de la iglesia, comenzando con los profesionistas. Había ingenieros, doctores, maestros, había varios profesionistas en la iglesia como hasta ahora. Ese fue mi error, porque algunos malinterpretaron, porque luego iba a hacer otro escudriñamiento u otra investigación de otros hermanos, como por ejemplo obreros. Teníamos cuántos obreros que trabajaban en la construcción, que trabajaban en algunas otras empresas, en fin, qué potencial teníamos sobre las hermanas, o sea, las damas. Algunas amas de casa, otras trabajaban, otras eran profesionistas, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, descubrimos un potencial tremendo en la iglesia. Yo creo que el apóstol Pablo descubrió potencial tremendo en las iglesias y dice: vamos para confirmar a quienes dejé en cada iglesia, esos ancianos, no de la edad, sino sencillamente en la función, como un diaconado, o sea, como un responsable, alguien que surgió de ahí para poder ver a los hermanos. Y en este viaje que están organizando, Bernabé quería llevar a Juan, por cierto que era de su familia, así lo dice Colosenses 4:10. Si gustan ver en sus Biblias para corroborarlo, pues vamos a leer, hermanos, en Colosenses, ahí en sus Biblias, por favor busquen Colosenses 4:10. A ver, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo está claro este versículo. Colosenses 4:10 dice así: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. No, yo estoy leyendo Tesalonicenses, hermanos. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, ahí está, el sobrino de Bernabé. Dice así la palabra de Dios. Entonces era su sobrino de Bernabé, era pariente de Bernabé. Pero hay algo aquí tan, pues para mí, muy sorpresivo el momento. El apóstol Pablo, pues tiene una discusión con Bernabé y le dice: no es posible llevarlo.
a quien en el viaje anterior nos dejó a la mitad. Yo creo que era una razón lógica, porque a veces cuando uno tiene algún trabajo y te dejan plantado o te abandonan, pues no es nada grato, ¿verdad? Había hace algunos años en la península mucho esfuerzo evangelístico y había pueblos bastante difíciles de estar una semana predicando en esos pueblos. Había moscos como no tienen idea, a tal grado que difícilmente podía uno comer o desayunar por los moscos que entraban en la boca. Había serpientes, hermanos, o sea, víboras, como cualquier otra lagartija que anduviera allí en las calles de la población. Entraban a las casas, era muy difícil. Y me acuerdo que fuimos dos a un pueblo, por cierto que le acabo de hablar al pastor, y él ya tiene 86 años, y ahí está pastoreando en la iglesia. Y cuando nos mandaron para predicar una semana, pues el otro hermano no aguantó. Al siguiente día, el martes, porque comenzábamos la campaña domingo, dice, Edén, ya me voy. Yo no aguanto aquí, en primer lugar a los moscos, y luego no estoy a gusto, las serpientes las ve uno a cada rato. No, ya me voy. Yo le rogué, mira, vamos a hacer el esfuerzo, no nos va a pasar nada, se fue. Y resulta que pues yo sí le aguanté, pues estaba yo fuerte y tenía ganas de estar en esa semana de evangelismo. Pero cuando yo lo veía y él insinuaba de hacer algo, yo no le tenía confianza. Digo, no, no, dicen en mi pueblo, no sopla. Así le ha de haber pasado al apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que lo llevemos con aquel que nos abandonó? Pero la prudencia de Bernabé tiene que ser tan loable en este caso, porque cuando el apóstol Pablo pensó de volver a emprender el viaje, entonces comienza esta situación y se separan. El apóstol Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a su pariente, a Juan Marcos, y comienzan a predicar, de que todas las cosas ayudan a bien, de ir un equipo en un rumbo, ahora eran dos equipos en diferentes rumbos. Fíjense lo que hace el Señor. Cuando el Señor descubre el potencial de cada uno de nosotros, es para hacer cosas increíbles. Así es de que cuando Dios toque su corazón a que su potencial de usted aflore para bien, para bendición, esto es el resultado. Y ya se van de viaje y continúan predicando la palabra del Señor. Pero quiero terminar el comentario de que Bernabé era usado grandemente por el Espíritu Santo. Su mente y su corazón estaban en la misión de Dios, en los proyectos de Dios. Por eso él alcanzaba a confiar, a invertir, y otra vez invierte en su pariente. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues tal vez lo mismo que el apóstol Pablo, pero Bernabé dice, no, me lo llevo, porque debe tener otra oportunidad. Tengo confianza en que algo va a pasar. Entonces, esta es una gran lección para aquellos que a veces no tienen la madurez adecuada y rápido tiran el arpa, la red, y nosotros perdemos pues ahora sí el entusiasmo y el interés, y ya no queremos pensar en ellos. No estamos dando oportunidades más adelante como Bernabé, porque Bernabé estaba descubriendo el potencial
que tenía en este caso Marcos. Algunos dicen que el Evangelio según San Marcos él lo escribió. Pero miren, hermanos, los creyentes a veces nos equivocamos. Y luego, cuando esta equivocación, hermanos, no tiene la base consistente, porque no estamos viendo la madurez correcta para pensar en las tareas y delegarlas, entonces tenemos que reconocer que Dios va a iluminarnos para encontrar esa clase de potencial. Y aquí viene la aplicación. Bernabé, hermanos, nuevamente usado por el Señor, está seguro que Juan tiene un potencial tremendo. Y miren cómo después cambia la situación. Vamos a ver lo que dice en nuestras Biblias para que nos demos cuenta, hermanos, en Colosenses nuevamente. Ahora sí, vamos a leer este versículo de Colosenses y vamos a hacerlo en el capítulo 4, hermanos, de Colosenses. Si ya lo tienen, voy a leer este versículo 4:10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahora miren lo que dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ahora ¿quién les recomienda? Ya no está recomendando aquí Marcos, sino está recomendando el apóstol Pablo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Aquí en este versículo 10, cuando dice el apóstol Pablo: si fuere a vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Recibidle. Recibidle. El cambio que tuvo el apóstol Pablo. No debemos cerrar nuestra mente y nuestro corazón para aquellos que no tienen la madurez todavía suficiente. Decir, no sirven para esto, no son aptos, no pueden, no esto. Y entonces cerramos la puerta. El apóstol Pablo aquí está demostrándonos. Luego, en la segunda carta a Timoteo, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Otra vez la evidencia del apóstol Pablo. Porque ahora vean, hermanos, en el pasado dijo, no podemos llevar a quien nos abandonó. No es apto para el camino. El misionero no es apto para esto y esto más. Quién sabe que tanto haya discutido con Bernabé. Pero ahora miren el cambio en el apóstol Pablo. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es, ¿ahora qué, hermanos? Útil, dice la palabra del Señor, para el ministerio. Qué hermoso es, hermanos, cuando una persona se restaura, cuando a una persona se le ofrece la segunda oportunidad o tercera. Qué hermoso es cuando no de planos estamos diciendo, apártate, ya no, sino que ahora el apóstol Pablo nos da esta gran lección. El apóstol doblegó su carácter, doblegó, hermanos, quizás su orgullo, y ahora le dice, tráete a Marcos porque me es útil. Bendito sea el Señor, porque Bernabé tuvo confianza en ese potencial que había en su pariente Juan Marcos. Y por último, Filemón 24, dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Compañero, dice allí. Preparadme también estoy en el 24. Marcos, ahí está, Marcos, el versículo 24. Marcos, Aristarco,
Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí otra vez menciona el apóstol Pablo a Marcos. ¿Y qué dice? Mis colaboradores. El resultado entonces, hermanos, tenemos que ser atrevidos y confiar en el Señor, que el potencial ahí está. Y no solamente para el trabajo de la obra del Señor. Usted debe saber que en su propio hogar hay potencial. Usted debe de saber que en su propia familia hay potencial, pero tiene que confiar y tiene que reaccionar y decir, bueno, esto dice el apóstol Pablo, lo pasado ya está atrás, las cosas viejas pasaron, aquí están hechas nuevas, con el ejemplo de Juan Marcos. Termino con este pensamiento, hermanos. No busquemos manzanas en los manzanos, sino busquemos los manzanos que pueden dar una manzana. Yo espero que lo entiendan. No busquemos manzanas en los manzanos, sino busquemos los manzanos que tal vez pueden dar una sola manzana. Bendito sea el Señor, porque es una gran lección de compromiso, de confianza, de seguridad y de potencial. Nuestra iglesia, su hogar, su familia, todos tenemos un potencial. Gracias, Señor, por la lección de esta noche. Gracias, Señor, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos descubierto a alguien que tiene un potencial tan especial, que tiene un potencial como en el caso de Juan Marcos, que ahora, Señor, es uno de los paladines de tu palabra preciosa. Por favor, Señor, que podamos entonces atrevernos a invertir en lo que se llama tu obra, tu iglesia, tu ministerio, Señor, tu llamamiento. Si alguien puede mover su corazón a servir al Señor, es porque sabe que hay potencial ahí el Señor y también quien esté cerca. Te lo rogamos, Dios, en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.